¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriarte. ¿Cómo le va, mi querido señor? ¿Cómo está? Gran maestro, usted, profesor Quintanilla, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, con gusto de saludar y con gusto de conversar sobre personajes que provocan una palabra que para mí es fundamental, la palabra reconstrucción. ¿Sí? Mire, Alemania en 12 años, del 33 al 45, destruyó la grandeza de 300 años. Sí. En 12 años se necesitaron la figura de un líder colérico, la figura de un líder proteico, o sea, prometeico, ¿sí? Y un pueblo, una sociedad que no puede quedarse exenta de que fue cómplice de un señor. Para que haya un líder así, se necesita una sociedad complaciente, maestro. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, en esos 12 años, lo que ellos buscaban, edificar la grandeza olímpica de Alemania, acabó en la arquitectura de una ruina absoluta. Y en ese momento de la ruina absoluta, tenían que aparecer figuras que fueran capaces de la reconstrucción. Y ahí aparece el nombre de un señor que fue olvidado o que la gente no menciona mucho, pero yo recuerdo que lo platicaba con mis maestros, dos maestros que venían de Alemania en la preparatoria y hablaban de Konrad Adenauer. ¿Sí? Él fue la persona clave para la reconstrucción de Alemania, pero además con una idea política muy clara. Adenauer no se anduvo con ambigüedades. Él empieza a finales de los 40 como canciller de Alemania. Ajá. Él le quita el estatuto de país ocupado, negocia y Alemania llega a ser otra vez un país libre, dividido por la cortina de hierro. Pero, ¿qué hace Konrad Adenauer? Además del milagro alemán y todo esto que comentaremos. Él toma posición. Él no navega en la ambigüedad de que sí simpatizo con los comunistas y también con los movimientos liberales. Le pedían una ambigüedad en la Guerra Fría que él no aceptó. Soy demócrata cristiano, soy antitotalitario, soy conservador y profundamente demócrata. Eso hizo Konrad Adenauer. Y además estoy por la reconciliación. Y logra que Alemania comience su reconstrucción en lo económico y poco a poco en lo moral, porque estaban lastrados por lo que usted señaló con toda claridad al empezar. Fueron cómplices de una barbarie de 12 años que destruyó 300 años. Y hay algo que de repente la gente no toma en cuenta. Piensan que cuando cae el ídolo, porque el ídolo, aparte de que cuando lleva muchos años en el poder, se va haciendo viejo y las ideas se pueden hacer rancias. Y en ese momento ya no hay un proceso de actualización. ¿Qué le pasa a Adenauer? Cuando llega Adenauer, Adenauer no es una figura que inspire grandiosidad, no quiere ser un ser grandioso, él es un instrumento de fuerzas políticas. Y era un viejo cascarrabias. Sí, era un viejo cascarrabias. Sí, era un instrumento de fuerzas políticas. Era un hombre que no se estacionaba en el ajuste de cuentas y en revisar el pasado. Tenían que ir hacia adelante. Y hay 4 características de la personalidad de Adenauer que a mí me gustan mucho. Primero, él sabía diagnosticar las obligaciones y las capacidades de las personas que tenía enfrente. Entonces, se rodeaba de gente muy peculiar. Se rodeó de personas que pensaban totalmente en contra de él, pero eran muy eficientes. Sí. De ahí la grandeza de Eckhart, su secretario de Hacienda, o un señor que se llamaba Goebbels, que tenía antecedentes nazistas porque había trabajado con los nazis, pero hacía muy bien su trabajo. Y él decía, la ideología es el veneno de la eficiencia. Después, recibe ataques de los nazistas, ataques de los rojos. Él hereda el antinazismo y el antisocialismo, el antibolchevismo. Sí, y luego después se vuelve anticomunista. Pero es muy peculiar, se encuentra con una sociedad que pensaba que los nazis, las ideas nazis tenían razón, nada más que había habido un ser que se había vuelto loco. Y no era cierto, maestro. Sí, y Konrad Adenauer estuvo en un campo de concentración, fue perseguido por la Gestapo, estuvo en Buchenwald. Y lo que usted comenta, en cuanto al milagro económico, en su momento no se le dio gran crédito, sino al secretario de Hacienda. Eckhart se llamaba. Exactamente, Ludwig Erhard. A él
y quien posteriormente se le voltea, se le pone en contra y Sí. asume el papel de canciller de Alemania por un breve tiempo. Pero el papel de este señor Cascarrabias, que dijo, yo estoy con la potencia grande de Occidente, estoy con los valores de la democracia liberal de los Estados Unidos de América y soy amigo de Francia. Con los comunistas, nada. Me parece un gran personaje, no solamente por anécdotas las que hemos contado aquí, sino por haber levantado la economía alemana, reconstruir después de que un loco, un tirano, lo destruyó todo, incluyendo a 60 millones de vidas humanas, en una dictadura quizá sin duda, la más demencial que conocimos en el siglo pasado. A ver, maestro, la historia de Europa es guerra tras guerra tras guerra, y se necesitaba gente que pensara en la unión de ese continente, y de reconstruir, y sobre todo el papel importante de los gremios en Alemania, los obreros, los industriales, los empresarios, que él supo verdaderamente conjuntar de una manera con un gran trabajo político, ¿no, maestro? Pero hay otro gran personaje en Alemania, profesor, Willy Brandt. Fíjese, en 67 muere Adenauer y ya anda por ahí Willy Brandt. Sí. ¿Sí? Willy Brandt ya es un personaje más joven, porque que no se nos olvide que Adenauer era un hombre ya grande. Entró a la política grande a los 70 años. Sí. Y Willy Brandt viene con la conciencia, con dos cosas que me llaman la atención. Un antecedente periodístico. O sea, era un hombre que le gustaba mucho investigar. Por lo tanto, sus opiniones no eran repentinas, ¿sí? Y conoció, de alguna manera, también la persecución. Tuvo que cambiar de nombre porque él no se apellidaba Brandt. No. ¿Sí? Tuvo que ponerse Willy Brandt porque era un hombre perseguido que estuvo en campos de aislamiento. Pero es otro gran personaje. Le tocan muchas cosas. Él llega al poder en 69, si no me equivoco. Sí, en el año 69. Y su formación es socialista. Su formación es socialista y estaba en la lista de la Gestapo con su nombre real, que ya nadie recuerda. Todos recordamos a Willy Brandt. A Willy Brandt. Y tuvo que salir, tuvo que huir de Alemania porque estaba en la lista negra de la Gestapo. Se fue a Noruega. Empezó a trabajar como periodista, sí, claro. Usted bien lo señala. Y cuando invade Alemania, Noruega, la invadió como quien se toma una taza de café, ¡pum!, de un sorbo, de un solo trago, sin problema. Lo detienen y da su nombre, Willy Brandt. A ver, Willy Brandt, no está, váyase. Y se huyó a Suecia. Y lo que es la vida, a este hombre perseguido como periodista, cubrió los juicios de Nuremberg después de la caída del Reich. Y se pasa de un socialismo... De ahí su gran capacidad de verbalización, su comunicación. Era un galanazo, por supuesto. Era casi una estrella de Hollywood, Willy Brandt, donde llegaba. Y tenía una simpatía natural que contrastaba con este carácter refunfuñón del extraordinario Konrad Adenauer. Ajá, pero aquel conoció los valores de la personalidad en cuanto al proceso de la seducción. Gran comunicación, gran carisma, la inclusión con los demás y lo interesante, cómo empieza a abandonar el socialismo. Claro, de ahí se crea, bueno, él fue presidente más adelante de la Internacional Socialista y él es un socialdemócrata. Quizá uno de los padres, Konrad Adenauer es el padre de la democracia alemana. Y yo creo que Willy Brandt es el gran impulsor de la socialdemocracia en el mundo. Él se distancia en el 56, se distancia de los soviéticos y de esa cosa marxista horrible cuando ve la invasión a Hungría, cuando el levantamiento de los húngaros en Budapest y son aplastados por los tanques soviéticos. Es un episodio, Checoslovaquia, son episodios tristísimos. Sí, aunque tiene algo. Él, a diferencia de Adenauer, él crea la Ostpolitik. Sí, claro. No sé si lo pronuncié bien, me corregirán en la Embajada de Alemania. Pero... Oye, y también tiene la Neue Politik. ¿Cómo era o sea, eso? La política nueva, o sea, de buscar y de cambiar. Sí, sí, pero esta fue una apertura hacia el este que le provocó una enorme envidia al régimen soviético.
él se acerca, primero va a Polonia como canciller, llega a canciller de Alemania con la gran alianza entre socialdemócratas y demócratas cristianos. Una maravilla. Sí. Demostraron que por ahí tiene que ir el mundo, valores cristianos y valores socialdemócratas, por ahí. Y es muy famoso de Willy Brandt en Polonia este gesto que tiene de pedir perdón. Sí. Él fue a los restos del gueto de Varsovia, donde los nazis aplastaron el levantamiento judío, y va a poner una corona de flores en un altar, en una ofrenda, la pone y se arrodilla. Y tenemos por primera vez al canciller de la supersoberbia Alemania arrodillada ante sus víctimas para pedir perdón. Y restablece relaciones con Polonia, con Checoslovaquia, con Rumania, con Yugoslavia. Con todo el cinturón y del Moscú este. estaba... no fue Estados Unidos el que se puso, John Kennedy lo fue a ver, no fue Estados Unidos quien se preocupó por ello, no, fueron en Moscú, Khrushchev, el Kremlin. Y Gromyko y todos ellos. Estaban preocupadísimos porque este canciller Willy Brandt comenzaba a seducir a los países del Pacto de Varsovia. Oiga, maestro, hay un episodio en la vida de Willy Brandt muy peculiar cuando era secretario del exterior. Tiene un secretario particular. Y ese secretario particular es calificado de espía. Willy Brandt le otorga la confianza y dice, no, es un hombre de confianza. Después es detenido y se le comprueban todos los cargos de espía. Y él había estado sometiendo a espionaje a su propio jefe, a Willy Brandt. Es uno de los episodios más duros de Willy Brandt. Hay una obra de teatro de Michael Frey que precisamente trata ese punto, el engaño, el abuso de confianza de Guillaume. Sí, yo me acuerdo el nombre por ser homónimo de Apolinar. Pero Guillaume, y no me acuerdo el apellido. Era Gunther Guillaume. Su nombre era Gunther, el apellido era Guillaume. Sí, y él espiaba para la Alemania comunista. Qué traidor tan grande, y Willy Brandt acepta esa enorme derrota. Y el hombre, cuando muere en sus funerales, fue la crema innata del humanismo mundial hecho gobierno. ¿Qué diferencia con otros, profesor? No, maestro. Con Mitterrand. ¿Qué diferencia con la manera de terminar? Digo, la manera de terminar es indispensable. Es totalmente. Por los cierres vas a ser recordado. Sí. Eso es todo. Sí. Y el cierre de Willy Brandt sí le hace homenaje a un gran hombre. A un gran personaje. Maestro, muy amable. Y solamente para cerrar, figuras. No solamente la figura histórica para ser mencionada, la acción, la consecuencia, la lógica y la trascendencia. Como político, no quieras ser adorado, busca ser útil para la sociedad. Eso es la regla, la utilidad de un ser humano. Maestro, muchísimas gracias. Nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.